Históricamente, el modelo multigrado surgió como una respuesta a la falta de infraestructura, personal docente y recursos en zonas rurales donde no era viable crear una escuela por grado o contar con un maestro por grupo. Así se organizaban espacios donde solo un docente atendía a estudiantes de distintos grados y edades en un mismo salón. Aunque en sus inicios se consideraba una solución provisional, el aula multigrado ha permanecido porque responde a una realidad concreta: la dispersión poblacional y la necesidad de acceso a la educación en comunidades pequeñas. En lugar de cerrar escuelas rurales, el modelo multigrado ha permitido garantizar el derecho a la educación de niñas y niños que, de otra forma, quedarían excluidos. Son del altiplano potosino. En la comunidad de Villa de la Paz, San Luis Potosí, se encuentra la escuela primaria David G. Berlanga, un espacio donde la educación se construye entre la diversidad, los retos y los sueños compartidos. En este documental narraré mi experiencia que viví en mi jornada de prácticas en un aula multigrado, conformada por estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria respectivamente. A través de vivencias cotidianas, encuentros con lo inesperado y aprendizajes profundamente humanos, esta historia revelará cómo enseñar es también aprender y cómo incluso en los contextos más desafiantes florecen las oportunidades para transformar la educación desde lo esencial, el vínculo entre el saber, el hacer y el ser docente. Por primera vez al aula multigrado, donde compartiría mis prácticas con los estudiantes de tercer y cuarto grado, conviviendo en un mismo espacio, me invadieron preguntas como cómo dar una clase para 2 grados al mismo tiempo o cómo atender las diferencias de distinto ritmo, de interés, de madurez. Lo que al principio me parecía una tarea, digamos, bastante caótica, con el tiempo se convirtió en una experiencia profundamente formativa. Uno de los mayores aportes de este modelo es que nos obliga a adoptar metodologías activas, colaborativas y sobre todo flexibles. Desde el inicio comprendí que no solo podía centrarme en explicar frente al grupo, tenía que organizar estaciones de trabajo, diseñar actividades escalonadas y sobre todo fomentar la autonomía de los alumnos. Los grupos de trabajo entre grados, digamos, conviviendo unos con otros, se volvieron una herramienta poderosa. Los estudiantes de cuarto, con mayor experiencia, ayudaban a sus compañeros más pequeños a leer textos, a comprender instrucciones o incluso a resolver ejercicios. Este vínculo integrado no solo reforzaba los contenidos, sino que fortalecía la convivencia, la empatía y el sentido de comunidad. Sin embargo, también viví retos importantes. El tiempo nunca parecía suficiente y muchas veces sentía que debía partirme en dos para convivir con ambas partes del grupo. Algunos alumnos especialmente encontraban dificultades serias en lectura y escritura, lo que requería un acompañamiento especializado. Ahí fue cuando comprendí que la clave estaba en planear desde la diversidad y no desde un enfoque simplista que únicamente se basara en impartir una clase sin la diferenciación necesaria para que para conseguir una respuesta concreta de la diversidad que mantenían los estudiantes, aprendiendo a valorar y celebrar que un niño que no lee, por ejemplo, se animara a escribir su nombre, no solo por, digamos, conducto de sus compañeros, sino también por cuenta propia, es decir, fomentando la autonomía. Ahora bien, dentro de un aula de clases o dentro de una institución escolar se pueden presentar 3 contextos: el comunitario, el escolar y el aula. ¿Qué injerencia o qué grado de relación tuvieron estos en mi práctica docente? Bueno, en el contexto comunitario se podía ver que en lo que rodeaba esta institución había valores bastante tradicionalistas, presencia de estereotipos de género, y la mujer solía estar asociada con labores domésticos y los varones, digamos, a roles más productivos. Esto implicó que en mi práctica docente fuera necesario reconocer y respetar el contexto sociocultural, pero también promover una educación que cuestionara los prejuicios y fomentara la equidad de género y el respeto a la diversidad. De igual manera, en el contexto escolar, esta escuela multigrado contaba con recursos bastante amplios, pero limitados en su infraestructura, ya que era algo básica y poco funcional para el personal docente que existía en ese lugar.
se observaban roles de género algo marcados, especialmente en la organización del recreo. Esto implicó que en mi práctica docente se requiriera una mayor flexibilidad y buscar la colaboración entre todos los agentes de la institución para implementar, valga la redundancia, estrategias inclusivas, considerando los recursos disponibles y las dinámicas escolares sin alterar las rutinas o digamos las tradiciones que se mantenían dentro de la misma. Y finalmente tenemos el contexto áulico. Las características generales de mi contexto fueron que con grupos distintos niveles de avance, es decir, que la mayoría de alumnos de tercer grado no dominaba la lectoescritura, existían conflictos frecuentes y baja disposición al trabajo, pero también apoyo entre sus compañeros. Esto repercutió en que fuera necesario e imperante aplicar o llevar a la acción diferenciaciones en la continuidad de las actividades, fomentando el trabajo colaborativo y fortaleciendo sobre todo la gestión emocional y de convivencia, priorizando la atención a la diversidad y el aprendizaje significativo en cada uno de los educandos. Mi práctica docente y mi proceso formativo en esta jornada de prácticas pude rescatar 5 elementos esenciales que tuvieron un alto grado de injerencia y protagonismo en la misma. Primeramente fue 1. El comportamiento y las pautas que se llevaban para la sana convivencia o digamos para un óptimo desenvolvimiento de las sesiones. ¿Qué quiero decir con esto? En mi experiencia, presencié que al convivir con alumnos de tercer y cuarto grado, normalmente los alumnos, digamos, de menor edad son quienes llevaban el protagonismo de las sesiones, no en el aspecto positivo, sino en un tanto negativo. A esto me refiero con que, digamos, las discusiones o los desacuerdos que se llegaban a generar en el grupo eran en su totalidad por parte de los niños de tercer grado, al ser, digamos, un poco más irreverentes e hirientes en algunos de sus comentarios. Sin embargo, esto no impedía que en algunos momentos de la clase, y bastante notorios y sobre todo positivos, mostraran algo de disposición para trabajar con sus compañeros de cuarto grado, queriéndose sobre todo apoyar de sus compañeros, digamos, con un nivel más avanzado en cuestión a los temas que se veían. Aspecto de suma relevancia, tengo noción de los acontecimientos o sucesos que llegaban a tener lugar durante los espacios de trabajo o continuación de proyectos que se llegaban a tener en el aula. ¿Qué quiero decir con esto? Los alumnos de tercer grado son los que mayormente mostraban dificultades de lectoescritura, es decir, de leer y escribir, por lo que las sesiones en su totalidad se basaban en que los alumnos de cuarto grado y aún alguna mínima cantidad de tercero son los que llevan el mayor progreso de la clase y quienes mostraban un mayor rezago en la comprensión y almacenamiento de conocimientos y los temas que se les estaban impartiendo iban o acudían muy recurrentemente con sus compañeros de un nivel más avanzado para buscar una guía, para buscar instrucciones concretas o digamos aclarar dudas sobre lo que se les estuviera impartiendo. Ante esto, los alumnos de cuarto grado mostraban una gran disposición para ayudar a sus compañeros de menor edad, ya que en un tiempo, digamos, de tiempo bastante menor en comparación con los demás alumnos, ellos mostraban una gran rapidez para completar las actividades, proyectos o digamos labores que se les asignaban, por lo que esto llevaba a una sesión bastante amena y sobre todo con una linealidad bastante equitativa entre ambos grados. ¿Por qué? Porque mientras los alumnos de cuarto grado completaban sus actividades satisfactoriamente, desde su propia disposición y empeño por ayudar a sus compañeros a que no se retrasaran, se lograba una paridad, digamos, entre los niveles de conocimiento que llegaban a alcanzar los de cuarto grado sin llegar a menospreciar los de tercero,
punto están las actividades detonadoras de aprendizaje, en donde acontecían espacios muy notorios durante mis jornadas de práctica y de observación docente, en los cuales los alumnos tanto de tercero como cuarto grado congeniaban mentes en una sola, la cual llevaba a la realización de actividades o en espacios bastante específicos en donde se desenvolvían de mejor manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que en actividades relacionadas con la materia de educación física o que llevaban mayor relación a un ambiente mayoritariamente artístico, se desenvolvían con una soltura bastante impresionante, ya que el aprendizaje predominante en mi grupo de tercer y cuarto grado era bastante kinestésico. ¿Qué quería decir esto? Que ellos constantemente mostraban la necesidad de interactuar con su medio o de ser partícipes activos en el mismo. ¿A qué me refiero? Ellos necesitaban bastante seguimiento en las acciones que llevan a realizar en este tipo de espacios, pero ¿de qué manera? En el aliento constante, es decir, en la felicitación o la recompensa de sus acciones, no en el sentido de que ellos buscaran constantemente una recompensa por lo que se les solicitaba que hicieran, sino que ellos voluntariamente y por gusto propio, al momento de realizar algún juego o algún dibujo más relacionado con el arte, ellos no necesitaban una indicación previa. Ellos lo único que necesitaban era que se les dijera o se les instruyera sobre qué tema se iba a tratar la sesión. Información en un grupo así no es simplemente aplicar lo aprendido en clase, sino que es poner en prueba nuestras creencias, nuestra paciencia, nuestra disposición a cambiar sobre la marcha. En más de una ocasión me sentí algo desbordado, con la sensación de que no bastaba con explicar bien, de que había algo más profundo en lo que impedía el aprendizaje, y fue ahí, en ese preciso momento, donde comprendí que el compromiso no se limita a cumplir con el plan de estudios, sino a estar presente, tanto emocional como afectiva y humanamente, con todos los agentes de la comunidad escolar. El compromiso del docente en estos contextos se expresa en pequeños gestos. Escuchar a una niña que fue excluida, como ya lo mencioné en los anteriores puntos de este documental, por no saber leer, hacer equipo con un alumno para que no se sienta solo, adaptar una actividad para quien no entiende la consigna. Incluso estos actos que pueden parecer mínimos son en realidad gestos de resistencia contra un sistema que tiende a uniformar y a excluir lo que se nos ajusta al molde. Desde una perspectiva, digamos, filosófica, enseñar en contextos diversos es también un acto político, no en el sentido, digamos, de un partido, sino en el sentido más profundo, lo que tiene que ver con el cuidado del otro, con la justicia, con la posibilidad de crear un mundo más habitable. Cada vez que un maestro decide no rendirse frente a la dificultad, cada vez que elige adaptar su método en lugar de culpar al alumno, de culpar a un agente externo, además del alumno, está ejerciendo un acto profundamente transformador. En mi escuela primaria, David G. Berlanga, fue un espacio donde enseñar era también aprender a resistir al desánimo, al cansancio, al prejuicio de que en una escuela multigrado no se puede hacer mucho, o que digamos estaba totalmente abandonada por agentes, digamos, federativos de la misma municipio, sino que también porque sí se puede, sí se está dispuesto a mirar la diversidad como un punto de partida, no como un estorbo.